Y estamos muy agradecidos con el Señor por eso. Estamos agradecidos porque 2025 está llegando a su fin y 2026 está a la vuelta de la esquina. Y estoy muy agradecido porque 2025 trajo muchas sorpresas, muchas bendiciones, muchas cosas hermosas. Y uno de eso es precisamente la viña. El que estemos aquí hoy es un regalo de parte de Dios, es un privilegio. Y creemos que vamos a seguir viendo a Dios obrar, a Dios actuar en los siguientes meses, en las siguientes semanas. Y yo solo sé que lo mejor en Él aún está por venir. Y lo mejor de Dios para tu vida, conforme su voluntad, aún está por venir. Y eso creemos y eso oramos. Y te voy a pedir a favor que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Te parece? Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias, Padre, porque no nos dejas. Gracias porque algo que fue constante en este 2025 fuiste tú. Fue tu amor, fue tu gracia, fue tu fidelidad, fue tu brazo guiando, tu brazo sosteniendo, tu brazo cuidando aún, Señor, en medio de nuestro dolor, de nuestras circunstancias. Tú fuiste inamovible, tú estuviste ahí. Señor, ahora en esta mañana queremos poner este tiempo en tus manos, queremos pedir que seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, tu Espíritu Santo ministrando, y vamos a pasar los siguientes minutos, Señor, en tu palabra, y pedimos que podamos tener oídos para oír, ojos para ver aquello que tú quieres que veamos, y que podamos salir de aquí transformados, porque yo así lo creo. Yo creo que no podemos venir, no podemos estar expuestos a tu presencia, expuestos a tu palabra y salir igual que como entramos. Señor, que tu palabra haga lo que solamente ella puede y sabe hacer, que es hablar, enseñar, confortar, redarguir, transformar. Hazlo, Señor. En tu nombre estamos orando y pongo este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Te voy a pedir que si te traes tu Biblia, la abras en el Evangelio de Juan capítulo 1. Y en las semanas anteriores estuvimos hablando acerca de la luz. Y ese fue el tema central de este mes, de la luz. Y vamos a leer primeramente versículo 9 y versículo 10. Y de ahí vamos a brincar al versículo 14, que es el cual vamos a estar centrados y en el cual vamos a estar hablando en esta mañana. Dice, versículo 9, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Está hablando de Jesucristo, está hablando de que Jesús es la luz verdadera, es la luz del mundo. Y entonces ya vamos al versículo 14 que dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la luz que permanece. Y esa luz que permanece es una luz que se vuelve presencia. Y yo quiero invitarte a que el reto es que podamos pensar y podamos considerar hacer del 2026, ser intencionales en poder hacer habitación en la presencia de Dios, que podamos hacer habitación en su palabra. Y la primera cosa en esta mañana es, según el texto, es una presencia que decide quedarse. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó, ¿dónde? Entre nosotros. Y me llena, más bien, no es me llena, es me cuesta trabajo poder comprender esto. Juan 1:14 es la base esencial de lo que en teología se conoce como cristología, que es el estudio de la persona de Cristo Jesús. Y es la base fundamental porque está diciendo que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, el Logos de Dios, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El agente de la creación se hizo criatura y el que creó el universo ahora nace como ser humano. Y estaba investigando y hay una oración que hacen las iglesias orientales
cristianas, que transmite a la perfección este asombro que a lo mejor tú y yo hemos perdido, porque ya estamos acostumbrados a si Jesús vino, y más en estas fechas, Navidad, y recordamos que Jesús vino y olvidamos que el Verbo se encarnó, se hizo hombre, y la palabra interesante también ahí es habitó entre nosotros. Y esta oración dice: vemos a los oradores más elocuentes tan mudos como peces cuando hablan de ti, oh Jesús, nuestro Salvador, porque les resulta imposible expresar cómo eres hombre perfecto y Dios inmutable al mismo tiempo. Resulta imposible expresar cómo eres hombre perfecto y Dios inmutable al mismo tiempo. Y el que el Verbo se haya hecho carne, se haya hecho hombre y habitar entre nosotros es la única base o lo que era necesario para que la humanidad entrara en el reino, tuviera comunión con Dios y formara parte de la familia de Dios. Por lo tanto, Él tenía que entrar en el reino de la humanidad y proveer redención, proveer salvación, que es lo que recordamos al principio del servicio con la Santa Cena. Pero quiero llevarte a esa palabra que está ahí al principio del versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, depende de la traducción que estés leyendo, y habitó entre nosotros. Habitó. Y la palabra aquí en griego para habitar significa montar una tienda de campaña. Es fijar residencia o morar como si se estuviera en una tienda de campaña. Y la palabra en griego aquí hace alusión a algo que tú y yo entendemos, o a lo mejor ya has escuchado antes. Quizá una mejor renderización del término griego sería que Él hizo tabernáculo entre nosotros. Tabernáculo. Y ¿te acuerdas que en el Antiguo Testamento no había un templo erigido, sino que cuando el pueblo de Israel estaba ahí en el desierto, ellos levantaron algo que se llamó tabernáculo, que eran como tiendas grandes de campaña, más o menos, y había un lugar ahí que se llamaba el lugar santísimo. ¿Y qué sucedía ahí? La presencia de Dios descendía, la gloria Shekinah llegaba ahí. Y aquí la gloria Shekinah se refiere a Dios habitando entre su pueblo. Por eso el tabernáculo era importante, y más adelante aquí en la viña lo vamos a estudiar, pero estaba el tabernáculo en medio y todas las tribus de Israel se acomodaban alrededor del tabernáculo. El tabernáculo estaba en medio y era el centro de vida, el centro de todo para el pueblo de Israel. Entonces, quiero llevarte a que entendamos esto, la importancia de que Él habitó, de que Él hizo tabernáculo en la tierra. La gloria de Dios, esta gloria Shekinah, hacía que el tabernáculo fuera el lugar más sagrado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ahí la manifestación física de la presencia santa de Dios era visible para el pueblo. Y acuérdate que dice el texto en el Antiguo Testamento que la presencia de Dios se manifestaba cuando ellos iban caminando como nube de día y como fuego de noche. Entonces, la morada de Dios entre su pueblo era demasiado importante para el pueblo de Israel. Era algo que ellos decían, era lo más. Porque ellos podían ver y sabían que Él estaba ahí en medio de ellos. Por eso esta palabra aquí es importantísima: y habitó entre nosotros. Nos está diciendo el autor del Evangelio, Juan, nos está diciendo que Jesús, como el Verbo, como la palabra, como el Logos, es la gloria de Dios encarnada. Es la gloria de Dios caminando
Y si lo ponemos de esta otra forma, era la Shekinah de Dios caminó en la tierra y fue visible para aquel que tenía ojos para verlo. Y solo podemos ver y solo podemos contemplar a Dios por medio de la fe. Por eso es importante, y aquí en la viña hablamos acerca de que la fe es importante. Pero no cualquier tipo de fe, porque hay diferentes tipos de fe. Hay una fe intelectual. Si yo te pregunto, ¿verdad, Carlita? ¿Tú crees que existió Benito Juárez? ¿Qué me vas a decir? ¿Y por qué estás segura? Porque hay evidencia que sugiere que existió Benito Juárez. Esa es una fe intelectual. ¿Tú crees que existieron los aztecas? ¿Por qué? Porque tenemos evidencia que nos sugiere y creemos que existieron, pero es una fe intelectual. Hay otro tipo de fe que es una fe de la que estamos hablando aquí, que te abre los ojos y te permite ver la realidad y te permite entrar en una relación correcta con nuestro Señor. Amanda, ¿tú crees que esa silla que está ahí me puede aguantar a mí? ¿Me puede sostener? La que está ahí vacía. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué no me está aguantando? ¿Por qué no me está sosteniendo en este momento? Porque no estoy sentado en ella. Ese es el tipo de fe de la que hablamos, la fe salvadora. Porque a veces la gente dice, sí, yo creo que Jesús nació. Yo creo que Jesús murió en la tierra. Y Él vino a morir y perdonar los pecados, pero se queda en ese plano, no lo hacen suyo, no lo apropian. El fe salvador es, yo voy y me siento en esa silla porque yo sé que esa silla me puede sostener. Y ese es el tipo de fe que nos permite ver a Cristo, que nos permite ver. Y algo que me volaba la mente es, haciendo esta comparación en el Antiguo Testamento con lo que está diciéndonos el Evangelio aquí de Juan, es que, como te mencionaba, en el Antiguo Testamento la presencia de Dios, la gloria de Dios descendía y estaba, si me lo permites, restringida a el tabernáculo. Pero ahora esa gloria de Dios es visible en Cristo Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Te puedes imaginar eso? La luz verdadera, la luz del mundo, la luz que refleja la gloria de Dios, se encarnó, descendió, dejó su lugar en la gloria y descendió e hizo tabernáculo entre nosotros. Hay una paráfrasis en inglés que me gusta mucho que dice que Él vino y habitó en el vecindario. Eso es lo que Jesús viene a hacer. Viene a habitar con nosotros, viene a estar con nosotros. ¿Sabes? Jesús no vino de visita o de paseo. Él vino porque Él quiere habitar en ti y en mí. Cristo es la luz verdadera y esta luz verdadera no es vencida por la oscuridad. Ve lo que dice versículos 4 y versículo 5 de ahí de Juan capítulo 1. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en la oscuridad. Y la oscuridad, me encanta como dice mi versión, dice, no ha podido apagarla. No ha podido apagarla. La luz verdadera sigue viniendo al mundo. Y esta luz quiere venir a tu vida, quiere venir a tu situación, quiere venir a tu dolor, a tu quebranto, a ese reporte médico. Él quiere venir. El versículo 9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Y Él quiere venir a tu mundo, Él quiere venir a tu circunstancia, Él quiere venir a tu vida y Él quiere alumbrarla por completo. La luz que permanece no se apaga cuando el año se pone difícil, cuando el año se pone doloroso, o cuando a lo mejor tú puedes decirme, Juan Marcos, este año se sintió oscuro, la oscuridad se sintió demasiado densa. Esa luz no se apaga. Por el contrario, esa luz está, dos cosas, está disponible y accesible para ti y para mí hoy. Disponible es que está aquí, como esta Biblia que la tengo en mis manos. Y accesible es que esto te lo estoy ofreciendo. Tú tienes que venir y tomarla. Así es la luz
verdadera. Así es la esperanza eterna que Dios te ofrece en Cristo. Está disponible y accesible para ti. Y esa luz es la base de nuestra redención. Y sabes, pensaba es el último domingo del año. Y estamos preparándonos para entrar al siguiente año. Y el reto es de que no se trata de que invitemos a Cristo a que nos acompañe en este 2026. Por el contrario, se trata de hacerle espacio en nuestra vida. De hacerle espacio para, como dice el texto, para que habite en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestra rutina. El reto es que esta luz verdadera, que el Verbo habite en nosotros y que tú y yo podamos habitar el siguiente año, podamos hacer habitación diariamente en su palabra. Que entendamos que esto es la palabra, la voz de Dios para ti y para mí. Y que Dios quiere tener comunión contigo, que Él quiere relacionarse contigo. Él quiere hablar a tu vida todos los días. Por eso aquí en la viña no nos cansamos de decir, lee tu palabra, lee la palabra, lee la Biblia. Y cuando la leas, te puedes hacer varias preguntas. Y una de ellas es, ¿qué dice el texto? Y después te haces la pregunta, ¿qué dice acerca de Dios? Y luego te puedes hacer otra tercera pregunta, que es, ¿cómo puedo aplicarla a mi vida? Y podemos irnos aún más. Si estás leyendo el Antiguo Testamento o si estás leyendo los Evangelios, te puedes decir y ves una historia, me imagino en este momento, Zaqueo. El Zaqueo, que era chaparrito así, que vivía en Jericó, dice la canción para niños, y que se subió al sicómoro y le gritó, Jesús, ¿quién eres en la historia? Ponte en la historia. ¿En dónde estás tú en la historia? ¿Eres Zaqueo? Que reconoce, que robó, pero cuando vio al Maestro, cuando vio a Jesucristo, dijo, ven a mi casa. No importa todo lo que hice, ven a mi casa. O eres la multitud que estaba ahí en las calles diciéndole, cállate, no lo molestes, cállate, no lo molestes. O eres la gente que está ahí diciendo, pero ¿cómo es posible que Jesús haya invitado a este pecador, a este ladrón, a su casa? ¿Quién eres en la historia? ¿Quién eres en la historia? Segunda cosa que quiero hablar contigo en esta mañana, aquí en el versículo 14, es una presencia que nos deja ver a Dios, esa luz que brilla. Y seguimos con el texto, dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vamos a la siguiente frase, y contemplamos su gloria. Hasta ahí nos vamos a detener. Contemplamos. Esta palabra es muy interesante, porque esta palabra en griego significa mirar con admiración. Es contemplar algo que estimula tus facultades morales y mentales de una manera impresionante y asombrosa. Contemplamos. Es mirar con admiración. Es como cuando vas a un museo y ves una obra de arte y estás que dices, no inventes, qué impresión. O porque yo sé que acá hay varias personas que les gustan las fotos, las fotografías. Es cuando agarras y ves una foto y dices, wow, qué impresión. Y empiezas a hablar. A los que no somos fotógrafos, solo escuchamos, es que mira la exposición, es que mira la luz, es que mira la composición, es otra palabra que he aprendido. Eso es admirar, eso es mirar con admiración. Y es lo que Juan está diciendo aquí, y vimos y contemplamos con admiración. Y luego dice la gloria que corresponde, su gloria. Y gloria aquí significa, la palabra en griego es doxa. Y doxa significa un estado de alto honor. Significa brillo y esplendor. Y en la historia de la iglesia tenemos
algo que se llama doxología. Y viene la palabra doxa, que es gloria, y logía, que es logos. Y esta palabra significa, es una expresión de alabanza y adoración que está enfocada en la gloria, en el poder y en la grandeza de Dios. Y hay un himno maravilloso que así se llama doxología. Y cada vez que lo escucho me toca y me conmueve porque está enfocado en la gloria, en el poder y en la grandeza de Dios. Y cuando esta palabra se utiliza para referirse a una persona, tiene que ver con cómo esa persona aparece a los demás, ante los demás más bien. Y sugiere aquí un atributo o un carácter atractivo y honorable. Atractivo y honorable. ¿Qué está queriendo decir aquí Juan? Que contemplamos, porque él lo vio, dice, vimos a Cristo, vimos esa gloria, ese poder, esa grandeza, y no solamente la vimos, habitó entre nosotros, caminó con nosotros 3 años y vimos hacer milagros, vimos perdonar pecados. Jesús era atractivo para ellos. Acuérdate cuando Jesús manda llamar a 2 de sus discípulos que estaban pescando, les dijo, hey, vengan y síganme. Y dice el texto que dejaron todo y le siguieron. Jesús era tan atractivo para ellos, pero también él era honorable. Y sabes, aquí Juan también está pensando, tiene esta idea en la mente, porque en la cultura judía, en la cultura en la que se desarrolla esto, el hijo tenía que replicar el carácter de su padre. Y cuando lo hacía, no solamente estaba honrando a su papá, sino que estaba diciéndole a la sociedad que él mismo era un hijo honorable. ¿Qué está diciendo aquí el texto? Que la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se hizo hombre, se encarnó, hizo tabernáculo entre nosotros, nos mostró al Padre, nos mostró la gloria, nos mostró el esplendor y lo vimos. Y Él fue un buen ejemplo del Padre. Juan no usa la palabra aquí gloria y no lo emplea como una palabra que hace alusión a un espectáculo, sino que está con toda la intención de revelarnos el carácter de Dios. La gloria de Cristo se ve en su amor. No los eches fuera, dice Jesús, vengan a mí. Cuando los niños chiquitos querían ir con Jesús y los discípulos amargados querían expulsar, Jesús les dijo, déjenlos que vengan a mí. En su amor no juzgó, no quemó a una mujer que ya había pasado por 6, 7, 8 y con el que vivía no era su esposo. La amó de regreso a la verdad. La gloria de Cristo se manifestó en su obediencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el texto. La gloria de Cristo se ve reflejada en su entrega. Dice el texto que Él enmudeció en el madero, no abrió su boca, Isaías 53. Se entregó. Aquí Juan está usando la palabra gloria para referirse al carácter revelado de Dios, a la manifestación luminosa de la persona de Cristo Jesús. Porque Él se reveló a sí mismo cuando Él caminó 3 años ministrando a la gente. La luz verdadera no solamente alumbra, define y revela. Cristo define quién eres.
Y no solamente define quién eres, hijo, amado, amada, siervo, sierva, sino que revela lo que Él quiere para tu vida. Revela su carácter. Cuando la luz permanece, ya no caminamos a ciegas. Y quiero recordarte que Cristo no solo nos consuela, nos confronta y nos forma. Cristo nos enseña cómo vivir en medio de un mundo roto y caído. Porque se puede vivir en santidad en un mundo roto y caído. Ve lo que dice el texto. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre. Vamos a quedarnos en esta frase, al único Hijo. Y la palabra aquí único es una palabra compuesta en griego, monogenes. Mono significa uno y genes como de especie. Está diciendo que Jesucristo es radicalmente distintivo y sin igual. Él es radicalmente diferente. Significa el único e inigualable. Los componentes de esta palabra, como te acabo de decir, monogenes, mono y genes, significan que Él es único. No hay comparación. No hay nadie como Él. Pero también describe la relación única entre Cristo y el Padre. Una relación única. Jesús es único, es irrepetible, Él no tiene competencia, Él es inigualable. Y Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Juan 1:18, ve lo que dice: a Dios nadie le ha visto nunca. El Hijo, otra vez repite la palabra monogenes, el Hijo único que es Dios y que vive, ve cómo dice el texto, en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer, dice el versículo 18 de Juan 1. Qué impresionante. ¿Sabes? Jesús no es uno más entre muchos salvadores. Jesús no es uno más en una lista de grandes maestros. Jesús no es uno más de los grandes pensadores, filósofos que han caminado en la tierra. Y Jesús tampoco es una opción más. Es la única opción. Jesús es único, es irrepetible, sin competencia. Él es inigualable. Y ¿sabes qué es hermoso? Que Jesús nos ha dado a conocer al Padre. Él nos muestra a Dios Padre, porque Él es el reflejo de Él. Él es el reflejo. Ve lo que dice el texto: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima, no se te olvide esa palabra, con el Padre, nos los ha dado a conocer. ¿Sabes? Aquí en la viña y como creyentes, no seguimos y no creemos una idea o un sistema o una filosofía o un estilo de vida, sino seguimos al Hijo único de Dios, a que es único, al que no tiene par, aquel que es glorioso, aquel que es poderoso, aquel que es asombroso y aquel que en ese amor decidió descender y habitar entre nosotros y hacer tabernáculo entre nosotros. Quizá tu 2025 se caracterizó porque hubo muchas voces negativas. No lo vas a lograr, no lo vas a conseguir. No, pero tú no eres merecedor, pero no te lo mereces, pero nadie te quiere, nunca nadie más te va a... Pon ahí, tú sabes, esas voces. O también tu año tuvo dolor paralizante, una ruptura, una pérdida. También a lo mejor tuvo tristeza profunda tu año. A lo mejor tu año tuvo decepciones, muchas. Rupturas, mejor ni hablamos, me dices, Juan Marcos.
ahí muere Juan. Pero sabes, en un mundo lleno de voces, de ideologías, de espiritualidades mezcladas, Cristo define nuestra fe. Cristo define nuestra esperanza y Cristo define nuestro camino. Eso es lo que creemos y eso es lo que estoy orando para mí y para ti para el siguiente año. Que Él defina nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro caminar. Que no importa las voces negativas, no importa el dolor paralizante, no importa la tristeza profunda, la decepción o las rupturas, que podamos depender de Él. Porque Él, por medio de la fe, habita en nuestros corazones, dice la Escritura. Cuarta cosa que quiero llevarte en esta mañana es presencia que nunca se agota. La luz que es suficiente. Como dice el texto, dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Lleno de. Quiero llamar tu atención a esa palabrita. Lleno de. Lleno. Aquí la palabra que utiliza Juan significa completo. Completo en extensión o en grado y en cada detalle. Te lo repito, significa completo en extensión, en grado y en cada detalle. Lo que está diciendo es que Cristo es completo de gracia y completo de verdad. El Verbo Jesús es la encarnación del amor misericordioso de Dios y la prueba de su absoluta fidelidad. Es impresionante esta gracia que utiliza Juan aquí, esta palabra. Juan está tomando una idea del hebreo, de una palabra en hebreo que significa Gesed. Y Gesed significa amor misericordioso y fiel, que cumple su pacto. Juan está agarrando esta idea del Antiguo Testamento y le está poniendo con la palabra charis, gracia. Pero también usa la palabra en griego aletheia. Y esta palabra él la toma de otra palabra en hebreo que significa emet. Y emet significa dos cosas, qué impresionante: fidelidad y fiabilidad. Fidelidad de que Él es fiel y fiabilidad es que tú puedes confiar en Él, de que Él es digno de ser fiable. De un Dios que cumple su pacto. Una fidelidad y una fiabilidad en la que no hay nada falso ni engañoso. Con Jesús, con Cristo, no hay letras chiquitas. Él no tiene letras chiquitas. Y Él no va a venir a cambiarte la póliza de tu seguro. Porque su póliza está comprada con sangre. La póliza es su vida misma. Él no va a venir a cambiarlo. El Dios del Antiguo Testamento, que es abundante en amor y fidelidad. Y fíjate que esta frase, abundante en amor y fidelidad, si has leído un poquito más la Biblia, a lo mejor lo vas a identificar, pero si no, acompáñame rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 5 y 6. ¿Qué está pasando aquí en Éxodo 34? Dios está por darle a Moisés las tablas de la ley. Las segundas, porque la primera vez él se enojó y la rompió. Estas son las segundas. Y ve lo que dice el versículo 5 y versículo 6. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él proclamó. ¿Cuál es el nombre de Dios en este momento que él le da a Moisés? El Señor, Dios compasivo
y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Abundante en amor y en fidelidad. Este Dios, que es abundante en amor y fidelidad, ahora es revelado en el Hijo. Y en Él está la plenitud de absolutamente todo. Hay plenitud absoluta en Él. Y Juan utiliza el término verdad para referirse a la realidad divina y a la revelación de Cristo. Pero sabes, Jesús es la verdad. Ve lo que dice Juan 14:6. Juan 14:6 dice, Jesús hablando, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cómo se define Jesús a sí mismo? ¿Cómo? ¿La qué? La verdad. Pero no solamente Él es la verdad, sino que Él habla la verdad. Mueve unas hojitas atrás en tu Biblia y vamos rápido a Juan capítulo 8, versículo 40. Juan 8:40 dice Jesús hablando: ustedes en cambio quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Y más adelante, versículo 45 y 46, ahí mismo de Juan 8, dice: y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús no solamente es la verdad, Jesús habla verdad. Yo quiero decirte que Él quiere hablar verdad a tu vida en este 2026. Y si Él no es la verdad en tu vida, si Él no es tu verdad, estás a tiempo de hacerlo tu verdad. Pero quiero que recuerdes que Él quiere hablar verdad a tu vida todos los días. Por eso pasa tiempo en la palabra de Dios. Decir que el Hijo está lleno de verdad es afirmar que Él es la revelación perfecta del Padre. Y decir que está lleno de gracia es expresar el carácter de esa realidad. Lleno de verdad es afirmar que Jesús está lleno precisamente de la verdad. Pero es decir que Él nos muestra a Dios tal como Dios es. En Él la realidad divina se vuelve visible, cercana y comprensible. Porque eso fue lo que hizo Jesús cuando caminó en la tierra. Él habló a la gente de forma que la gente entendiera, con historias, con parábolas. Él se hizo visible, se hizo cercano. Él comió con los ladrones, estuvo con prostitutas, hablándoles del amor de Dios, del Padre, con recaudadores de impuestos, con leprosos, y les hablaba verdad. Jesús no es una verdad abstracta ni una teoría, es una revelación viva. Y cuando tú y yo vemos a Jesús, vemos cómo es Dios, vemos cómo Dios piensa, cómo el Padre ama y cómo el Padre se quiere relacionar contigo y conmigo por medio del Hijo. Jesús es la revelación perfecta de esa realidad. No es una versión parcial, no es una interpretación humana, sino es la expresión fiel de quién es Dios. Y cuando decimos que Él está lleno de gracia, estamos describiendo el carácter de Él. La verdad que Jesús revela no es dura, no es fría ni es condenatoria, sino que viene envuelta en gracia. Eso significa que la verdad sobre Dios, como te lo dije, está marcada con la gracia. Es una verdad que se acerca, es una verdad que restaura, es una verdad que invita, es una verdad que perdona y que transforma. Es decir, Jesús quiere restaurar, Jesús quiere perdonar y Jesús quiere transformar tu vida y mi vida. La realidad más profunda de Dios, cuando se revela,
tiene el rostro de Cristo. Tiene el rostro de la gracia. Jesús nos muestra que la verdad última sobre Dios no es distancia, no es que Él está lejos y tú estás ahí apartado. No es juicio inmediato sino es un amor que se entrega. Porque dice la Escritura que cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Él nos amó primero. Él se entregó por ti y se entregó por mí. La gracia no suaviza la verdad y la verdad no anula la gracia. En Jesús ambas son una sola cosa. En pocas palabras, Jesús revela quién es Dios. Él es la verdad. Y revela que Dios es misericordioso y cercano. Eso es la gracia. Él está cercano de los quebrantados de corazón. La gloria de Dios no solo es esplendor, poder o majestad visible, así con truenos, como en el Antiguo Testamento cuando Él descendía y dice que las montañas temblaban y hubo fuego y hubo humo. La gloria es gracia y verdad manifestados en Cristo, en que Dios es coherente consigo mismo. Él no se contradice, no actúa de manera caprichosa, no traiciona lo que Él es: justo, amoroso, misericordioso. Su gloria se muestra en que Él permanece fiel a su esencia, a su santidad, a su amor, a su justicia, a su verdad. En otras palabras, Dios es glorioso porque Él siempre es Dios, porque Él no cambia. La fidelidad interna de Dios no queda oculta, sino que se revela, se deja ver. Primero lo hizo en la persona de Cristo Jesús, y en la actualidad se deja ver en actos de amor, en actos de misericordia, en actos de gracia. Esto significa que la misericordia no es algo que se añadió después. No es una excepción a la justicia divina. No es una concesión porque somos débiles, sino es la forma concreta en la que Dios revela quién es Él. Él es lleno ¿de qué? De gracia y ¿qué? Y de verdad. La gloria de Dios no se revela cuando Dios actúa contra su carácter, sino cuando actúa plenamente conforme a su carácter: justo, santo, benigno, bondadoso, amoroso. Y ese carácter siempre se va a expresar como misericordia. Te lo pongo de otra forma. Dios es glorificado no solo porque Él es santo y fiel, sino porque esa santidad fiel se inclina a ti y a mí en amor, en gracia, en justicia. El Hijo no está simplemente lleno de gracia, sino que posee una plenitud que comparte contigo y que comparte conmigo. Ve lo que dice el versículo 16 de Juan 1. Hablando de esto, dice: de su plenitud todos recibimos gracia sobre gracia. Dice de su plenitud. No dice algunos. ¿Qué dice el texto? Todos que hemos recibido gracia sobre gracia. No dice Jesús Manuel nada más. No dice Juan Marcos nada más. Dice todos. La gracia no es solo una cualidad que Jesús tiene, como si fuera un atributo más entre otros. No se trata de que Él reciba gracia o contenga gracia de manera pasiva. Aquí la idea es más fuerte. La gracia tiene su fuente en Él. Él es la fuente de gracia. Plenitud significa abundancia completa, sin carencia y sin límite.
En Jesús la gracia no está fragmentada ni dosificada. O sea, Dios no te va a dar pedacitos de gracia. Te la va a dar abundantemente. Esto implica, cuando hablamos de plenitud, es que Él da de forma plena, total y perfecta. Plenitud significa que lo que Dios tiene para ti, para mí, no se agota, no se reduce cuando la compartes con los demás y no depende de circunstancias externas. No entramos al año nuevo desde una escasez espiritual o con escasez de gracia y de verdad, sino vamos a entrar al 2026 desde la plenitud de la gracia, es decir, desde la plenitud de Cristo. Cuando Cristo habita en nosotros, no caminamos solos, no caminamos vacíos, no lo hacemos con escasez, lo hacemos con y desde su plenitud. ¿Qué quiere decirte? Que la suficiencia de Cristo nos sostiene cuando las fuerzas faltan. Su plenitud llena, sostiene y fortaleza. Si el año que termina parece que te pesa demasiado, recuerda que Él quiere cargarte y sostenerte con su plenitud el próximo año. Ve lo que dice, y terminamos ya. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único o unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta gracia es una gracia que transforma, que cubre. Es una verdad que nos transforma, que nos sostiene y que nos protege. Es un amor que no nos deja igual. Si Cristo habita en ti y habita en mí, estamos llamados a vivir desde la gracia, a caminar en la verdad y a reflejar su luz en el mundo. ¿Sabes? Este año que está por empezar no se trata de esforzarnos más, sino de permanecer. No se trata de producir luz, sino de vivir en la luz verdadera y de reflejar esa luz verdadera. Y mi reto para ti, para mí, para el 2026 es que podamos hacer habitación en su palabra. Es que permitamos que su presencia nos sostenga. Es que podamos vivir confiados en su plenitud y que podamos reflejar su gracia y su verdad. Que este año nuevo que está por comenzar, la luz verdadera no solo nos ilumine, sino que permanezca en nosotros y nosotros en ella. Oremos. Señor, estamos tan agradecidos por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque te hiciste hombre y habitaste entre nosotros, porque decidiste hacer tabernáculo entre nosotros. Y gracias porque ahora te podemos contemplar en las Escrituras. Y podemos venir a tu palabra y podemos ver tu gloria y podemos ser expuestos a tu gloria, esa gloria que solo te corresponde a ti, Señor Jesucristo. Una gloria que es plena, que está llena, completa y que es abundante de gracia y de verdad para nuestras vidas. Señor, que este año que está por comenzar podamos habitarlo contigo, que podamos contemplarte en todo tu esplendor, que podamos caminar llenos de esa gracia y de esa verdad que tú tienes disponible para nosotros. No a cachitos ni pedacitos, perdón la expresión, sino completa, plena y perfecta. En tu nombre estamos orando y estamos agradeciendo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y decimos amén y amén.